Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Era viejo, más viejo que Dios, más viejo que los pinos de 100 pies que se alzaban por encima. Parecía la escotilla de un submarino sobre una pequeña elevación de concreto firmemente plantada en el suelo del bosque. Había una densa barba de agujas de pino sobre una manija de rueda oxidada y tornillos del tamaño de manzanas. Nos costó a ambos hacer girar la manija. El metal gimió en señal de protesta, gritó al raspar la capa de óxido que lo había soldado. Juntos, abrimos la tapa. Era pesada, más pesada que una casa. Luego, se separó sobre su bisagra con un suspiro de aire viciado. La oscuridad pareció derramarse de la escotilla como si hubiera estado embotellada por eones y ahora estuviera lista para infectar el mundo. Parecía como si una gran boca de metal se hubiera abierto en el suelo del bosque. Una boca de depredador hambrienta y lista para alimentarse. Nos asomamos. Un elevador de superficie con escalones de varillas descendía por el oscuro orificio de concreto hacia la gran incógnita. La luz solar nebulosa y nublada penetró la oscuridad y se perdió, penetrando unos 5 pies antes de que la sombra reclamara el agujero para sí misma. Sammy encontró una roca que parecía la cabeza de un gato, la colocó sobre la escotilla y la dejó caer. Silbó hacia la oscuridad. Esperamos, dos adolescentes, en los bosques de Washington, escuchando el sonido que nunca llegó. Esa roca golpeando el fondo. Pasé un mes de verano con mi prima Sammy en la casa de la abuela, en el norte de Washington. Era un día gris y sin sol. Solo había estado allí un día, pero un reino de nubes de tormenta había llegado del océano y acampado sobre nuestro rincón de Washington, desatando una llovizna baja e interminable que dejaba los bosques empapados y horribles. Pero hoy, las nubes se habían separado, retirándose con una ráfaga de luz solar. Con el clima cooperando, la dosis diaria de travesuras de Sammy y yo, 2 cigarrillos de tabaco de liar, nos había llevado a través de los árboles detrás de la casa de la abuela. Los bosques eran un motín primordial amplio, no del todo claustrofóbico, pero lo suficientemente denso como para que los pinos masivos estuvieran luchando por el espacio de las raíces. Habíamos seguido un delgado sendero de caminata, finalmente desviándonos por nuestra cuenta en busca de un lugar adecuadamente grunge para encender un cigarrillo. No habíamos estado fuera del sendero por más de 10 minutos antes de que Sammy me llamara, indicando la escotilla cerrada que eventualmente nos tragaría por completo. Apartamos un delgado esqueleto de ramas, un gran lecho de musgo, una maraña de maleza que finalmente desenterró una cosa que se parecía a lo que los trabajadores de la ciudad con chalecos naranjas brillantes podrían descender para acceder a una tubería de gas, lo cual era extraño porque no tenía marcas para denotar su origen, ni siquiera advertencias con códigos penales para disuadir a posibles vándalos. Era anónimo e inquietante, como si su falta de designación significara que no pertenecía, como si fuera un intruso. Sammy me había preguntado algo. La miré. ¿Qué? ¿Qué es? Repitió, con la mirada curiosa fija en la escotilla. No lo sé, le dije. No sé lo que es. Sabía que era vieja. Más vieja que Dios. Más vieja que los pinos de 100 pies que se alzaban por encima. La escotilla estaba abierta y Sammy quería bajar. Vamos, Lani, se quejó. Será divertido. Nos meteremos, tomaremos algunas fotos para nuestras redes. No estoy en eso, respondí. Las redes sociales son la muerte del pensamiento racional. Cierto, gruñó ella. Pero, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Pasar el rato con la abuela todo el día y ver Rebelde sin causa? ¿Con comerciales? Di una larga calada pensativa al rancio Winston, sin querer admitir que estaba algo aterrorizado. No solo me preocupaba que la escotilla se cerrara de golpe sobre nosotros, atrapándonos, sino que la idea de bajar por esa escalera sombría, de desaparecer en el vientre oscuro y silencioso de la tierra, me daba ganas de vomitar. Afortunadamente, no tuve que poner excusas. Empezó a llover. Maldición,
siseó Sammy mientras la primera llovizna caía en láminas grises. Ayúdame a cerrarla. No quiero que se inunde. La lluvia era una fina neblina, nada más que un estornudo, y dudaba mucho que se inundara. Pero estaba más que feliz de ayudar a sellar ese orificio oscuro. Lo hicimos juntos antes de regresar por los árboles, dejando atrás la escotilla. Estábamos empapados cuando llegamos a la casa de la abuela. Nos preparó un plato de lasaña caliente y vimos a James Dean con su cool, sin esfuerzo en Rebelde sin causa, con los comerciales. La casa de mi abuela no era poco impresionante. Era una casa victoriana de 2 pisos que se alzaba en un colás de rojo y blanco descoloridos desde un gran lote de grama. La propiedad abierta cercada por una reja de hierro forjado. Todo ello aparentemente agobiado por 100 años de historia. Parecía algo salido de una película de Tim Burton. Una mansión gótica rodeada de bosques, una balsa solitaria varada en un mar de árboles. Me alojaba en los viejos aposentos de mi padre, un desorden de carteles de bandas antiguas y discos. Cosas alegres y punk, como de Gun Club y de Guaipes. A pesar de todos los vinilos, estaba conectado a Spotify y Bowie estaba lamentando Munich Daydream, cuando Sammy se deslizó, con la cara brillante de travesura. Vamos, dijo en un susurro excitado y entrecortado. Vamos. Era tarde, oscuro y tarde. Pensé que se había acostado, pero se sentó al borde de mi cama, cargada de energía nerviosa. Me quité los auriculares y me moví para mirarla, con los ojos grandes y excitados. ¿Qué? ¿Ir? Grité, con la cara fruncida en un nudo de confusión. La cosa. El agujero en el suelo. La mención de la escotilla, la boca, hizo que mi piel se erizara. ¿Qué? Dije, de ninguna manera. Es como la medianoche. Es atmosférico, replicó ella. Está completamente oscuro afuera. Entonces, ¿lo bloguearemos, o algo así? Lo grabaremos. No sé. Será divertido. Gruñí, sacudí la cabeza. De ninguna manera. Entonces iré sin ti, resopló Sammy. ¿Al agujero en medio de la noche? Sí. Completamente sola. Así que si me atacan, mutados, subterráneos, será tu culpa, porque eres la prima mayor y todo eso. No seas así, dije, sintiendo que mis mejillas se ruborizaban. Ella sonrió, un hoyuelo se formó al lado de su boca, claramente divertida por haberme manipulado en un punto muerto de destrucción mutua asegurada. Estaba atrapado. O iba con ella y la mantenía bajo control, o la dejaba ir sola y algo podría suceder. Tenía 15 años, solo un año menos que yo, pero era impulsiva y temeraria, y no me sorprendería si se lastimaba. Podía fingir ignorancia, pero si algo sucedía, no podría vivir conmigo mismo. A pesar de ser solo primos, siempre habíamos sido cercanos, siempre más como hermanas que cualquier otra cosa. Sammy podía ponerme de los nervios, pero todavía la amaba, y podía ver en sus ojos que no se dejaría convencer. Dejé escapar otro largo suspiro, me levanté de la cama, me puse mi rompevientos negro. Vamos a buscar algunas linternas húmedas, dije. Recé para que la lluvia que sabía que no volvería. Las nubes se habían disipado a la luz de la luna, dejando el cielo brillante y despejado. Encontramos un juego de lámparas frontales en el cajón de la abuela y navegamos por los bosques bajos con los débiles rayos que proporcionaban. También había tomado una vieja navaja suiza. Estaba hecha de óxido y parecía haber sobrevivido a la Gran Guerra, pero la tomé por si acaso. Esperaba no necesitarla, esperaba que no encontráramos la escotilla, esperaba que se perdiera en el motín de los árboles. Pero algo muy dentro, un alto goteo en las arrugas más profundas de mi alma, me lo dijo. Y lo hicimos casi de inmediato. Se resolvió de la oscuridad, una pequeña plataforma brutalista que se alzaba del suelo aún húmedo. ¿Había estado tan cerca antes? Debió haberlo estado. Tenía que haberlo estado. Sammy nos estaba grabando con un teléfono, publicándonos en Instagram o algo así. ¿Quién sabe? Mi visión se había reducido a un vertiginoso pinchazo, y todo lo que podía oír era el cálido torrente de sangre latiendo en mis oídos. La ayudé a abrir la escotilla,
Vagamente me escuché preguntar si realmente quería hacer esto. Claro que sí, dijo con una sonrisa tensa mientras se guardaba el teléfono en el bolsillo. Será emocionante. Luego, se montó en la escalera y comenzó a descender por la escotilla. Ese sonido solo podría haber sido hecho por la escotilla al cerrarse de golpe. Habíamos estado bajando por el estrecho orificio durante 5 minutos, cada escalón ardiendo con una caliente y metálica helada que mordisqueaba la carne y parecía lamer el hueso cuando hubo un fuerte estruendo metálico. ¡Dank! Ambos nos congelamos en la escalera, Sammy justo debajo de mí, jadeando como un perro cansado. ¿Qué fue eso?, susurré, inhalando aire viciado a través de mis pulmones adoloridos. ¿Por qué? Sammy comenzó con voz normal antes de bajar una octava. ¿Por qué susurras? ¿Qué fue eso?, pregunté de nuevo. Pero no tuve que preguntar. Ya lo sabía. Ella también. Escuché el forcejeo gruñente de ella subiendo de nuevo por la escalera. Yo también comencé a subir peldaño tras peldaño, con las palmas ardiendo, mi corazón golpeando su puño enojado contra mis costillas. La subida fue difícil. Mi cuerpo parecía pesar demasiado, como si cada extremidad estuviera encerrada en plomo mientras me subía, acercándome a lo que sabía que encontraría. Y tenía razón. La escotilla estaba cerrada. La golpeé, grité, sabiendo que los únicos que escucharían seríamos nosotros. La desportillé con la navaja del ejército sin éxito. Probamos nuestros teléfonos, primero el mío, luego el de Sammy, presionando los dispositivos contra la piel rugosa y oxidada. Sin recepción, nada más que la boca, nadie más que nosotros. 2 adolescentes, ella con el pelo rojo, yo con el marrón, atrapados en una horrible escalera sin ningún lugar a donde ir. Solo hacia abajo. No me gusta esto, Sammy graznó. Sonaba tan joven, como una niña pequeña abrazando un osito de peluche después de una pesadilla especialmente horrible. A mí tampoco me gustaba. Estaba mal. Estaba tan mal. Era una pirámide de rocas. El descenso por la escalera había sido imposible. El tiempo se desvaneció, convirtiéndose en un desenfoque opaco que no importaba mucho. Todo lo que importaba era encontrar el equilibrio mientras bajabas, peldaño tras peldaño, paso tras paso. Podría haber sido 1 hora o 10, pero un tiempo después, un largo tiempo, llegamos a una amplia habitación de concreto. Era del tamaño de un patio trasero promedio. El techo bajo, inmaculado, salvado por la abertura circular por donde pasaba la escalera. Las sombras se movían y bailaban en un relieve negro mientras movíamos nuestras linternas por el oscuro espacio. En la pared opuesta a la escalera había una amplia abertura en ruinas. Nada más que oscuridad más allá de ella. La masiva puerta de estilo de bóveda de banco que una vez la llenó se sentaba en un montón torcido y roto cerca, arrancada de sus bisagras por algo. Eso fue inquietante. Envió una repentina inundación de pavor caliente llenando mis entrañas como agua hirviendo. Pero lo que era peor era la pirámide. Se alzaba en el centro de la habitación como una terrible escultura de arte en la carretera. Una pirámide meticulosa hecha de innumerables rocas. Sabía de dónde habían venido las piedras. Sammy también lo sabía. Habían sido arrojadas desde arriba por personas como nosotros. Cientos de ellas. Miles sacrificados a la oscuridad de la tierra. La boca. Lo sabía porque coronando la pirámide como una estrella de árbol de Navidad estaba la roca que Sammy había dejado caer antes. Exactamente la misma. Sin ninguna duda. Cuidadosamente colocada en la cima de la montaña de piedras por alguien. Un sonido alto y tembloroso como un animal en una trampa llenó la habitación cuando la realidad de la situación golpeó a Sammy. Había empezado a llorar. Se estaba desmoronando, deshilachándose, sentada en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, meciéndose y sollozando y disculpándose por haberme traído aquí abajo. Teníamos que movernos. Todo mi cuerpo era un gran dolor que gritaba, y si dejábamos que el agotamiento nos cubriera con su cálida manta, nunca nos pondríamos en marcha. Inhalé aire a través de mis pulmones y lo convertí en autoridad. Tenemos que irnos, dije. Ella sorbió por la nariz.
¿Qué? Su voz era nasal. Levantó un dedo tembloroso hacia la entrada torcida al otro lado de la habitación. ¿Por ahí? Asentí, encendí uno de los fósforos que todavía tenía de los cigarrillos. La llama titubeó, se extinguió cuando una brisa la tiró. Hay una brisa, dije. Flujo de aire, otra salida. Ella sorbió por la nariz, sacudió la cabeza. No, de ninguna manera. Yo digo que esperemos aquí. Esperemos a que alguien abra la escotilla. Nadie sabe que estamos aquí abajo, le recordé. Nadie. ¿Pero qué pasa si? Ella empezó a mirar la pirámide de rocas. Ella hizo eco de una voz, un susurro ronco. ¿Y si la cosa que hizo eso está ahí? ¿Dónde más estaría? Pensé, pero no lo dije. Estaba cerca de la catatonía, y necesitaba que se moviera. No tenemos otro lugar a donde ir, dije. Ningún lugar. Ella me miró, con la cara pálida y fantasmal a la luz de mi linterna frontal. Sus ojos estaban hinchados y rojos, brillantes de terror. Luego, reunió coraje como quien toma una bocanada de aire y asintió. La ayudé a levantarse y nos pusimos en marcha a través de la puerta. «Hay alguien siguiéndonos», dijo Sammy en un susurro ahogado. La entrada nos había llevado a un hospital subterráneo. Estaba abandonado, dejado a pudrirse bajo la tierra, un laberinto de pasillos de linóleo marcados, camillas enmohecidas y gruesas correas de cuero, puertas rotas y habitaciones acolchadas más allá. No un hospital, un asilo o un laboratorio. Una especie de mezcla psicótica de ambos. Su construcción hablaba de una época anterior a la tecnología y al avance de los derechos humanos. Las paredes amarillentas y los techos de palomitas de maíz estaban deshilachados, hechos jirones como si algo salvaje hubiera sido desatado. Manchas de sangre seca y oxidada saboreaban la oscuridad blanca aquí y allá. Fue horrible. Cada pisada, cada inhalación de aliento, todo el sonido parecía hacer eco, sonar, reverberar a través de las paredes blancas de este laberinto subterráneo. Era como una pintura de Escher de pesadilla. Fue la boca. Hasta entonces, habíamos estado negociando lentamente, doblando esquinas, encontrando más pasillos empapados de sombras, pasando un escritorio de recepción de exageración, más celdas acolchadas, impulsados por el terror y el instinto de supervivencia primario. Entonces Sammy me había susurrado al oído, su aliento caliente, su voz con terror. «Hay alguien siguiéndonos». Me congelé. Una fría infección de piel de gallina brotó por todo mi cuerpo. Mis pulmones estaban tensos, vacíos de aire. Mi corazón latía con miedo helado. Me di la vuelta lentamente, sin querer hacer ruido, temiendo que si lo hacía, podría hacer que el alguien fuera real. Ella debe haberlo imaginado. No había nadie. No había. Entonces vi los ojos. 2 pinchazos lechosos y opacos flotando justo fuera de la luz de nuestras linternas frontales. Estaban a la altura de la cabeza, más altos que la altura de la cabeza, sin pestañear, flotando y mirando. Ojos. El cuerpo de Sammy estaba justo contra el mío. Estaba tensa como un tornillo demasiado apretado, el terror irradiaba de ella en ondas calientes. Podía sentir el miedo latiendo a través de sus venas. Los ojos se movieron tan de repente que ambos gritamos. Se precipitaron hacia adelante sin previo aviso, corrieron hacia nosotros. La cosa, el algo, el horrible, mutado, subterráneo que devoraría nuestras entrañas calientes mientras aún gritábamos. Vi su silueta torcida y demacrada tambaleándose y avanzando hacia nosotros. Una cosa alta y rota, sus brazos como palos y tan increíblemente delgados. Esos ojos ciegos y brillantes incrustados en una cabeza estrecha y deforme, tan moldeada y precisa como un cráneo canino. Entonces la criatura golpeó un muro de luz y los globos oculares saltaron de la nada como si la luz hubiera desterrado esa cosa, dejando solo 2 canicas que cayeron con un estruendo, golpearon el suelo, rebotaron y rodaron a nuestros pies. Nos miraron, pálidos, observando, y de alguna manera blasfemos. Sammy y yo nos echamos hacia atrás y salimos corriendo como el viento. Mi prima gritó y me jaló hacia atrás justo cuando el suelo sólido se desvaneció debajo de mí.
Habíamos estado en una carrera a ciegas, un borrón de pasillos que se desplazaban, pasando por celdas acolchadas con sombras que se movían dentro de ellas cuando el suelo de repente dejó de existir. Sammy agarró mi camisa y me jaló hacia atrás justo cuando me iba a caer sobre el repentino abismo. Después de un segundo de incertidumbre que me revolvió el estómago, me encontré en un suelo sólido, mirando hacia abajo al vasto y vacío de la nada. Había un cañón de 20 pies que separaba este lado del otro, una delgada tabla astillada que lo cruzaba. Parecía que alguien había excavado un enorme pozo de callejón en el pasillo de la pesadilla subterránea. Nos asomamos, inhalando aire a través de pulmones rotos, corazones latiendo, sin estar seguros de lo que estábamos viendo. Un nudo sólido de brazos y piernas, entrelazados y unidos, llenaba el fondo del abismo. Eran grises, rotos, descompuestos, la carne desgarrada colgaba de los huesos, masivas ampollas llenas de pus caliente, piel podrida y texturizada. Pero no era una tumba poco profunda. Y no eran los fallecidos. Tan pronto como nuestra luz los golpeó, se separaron, rompiéndose como una colmena de serpientes bajo el calor ardiente de una lupa. Cabezas horribles y dolorosas se encogieron, retirándose de la luz. Cosas rotas con forma humana forzándose a entrar en la sombra para reclamar la poca salvación que tenían. Siseaban y gemían y se reían con un humor insano como almas condenadas arrojadas del cielo, desterradas para siempre a este pozo de oscuridad para una existencia de dolor crudo. Oh, Dios mío, graznó Sammy. Pero no había Dios en este lugar. Fue una gran blasfemia nacida del pecado de los injustos. Fue impresionante y horrible. Fue un sonido bajo vino de detrás de nosotros, metido en la cacofonía del tormento. Sammy tampoco lo escuchó, demasiado absorta en el pozo de los condenados. Lentamente me di la vuelta, con el corazón revoloteando con un pavor helado, mi estómago anudándose sobre sí mismo. Pero el pasillo detrás de nosotros estaba vacío. Dejé escapar un suspiro de alivio. La araña de carne gigante explotó de la oscuridad con un chirrido gutural, un borrón de extremidades que la llevaban a través del techo. Pero no eran extremidades. Eran brazos y piernas humanas. Jadeé mientras se deslizaba por la pared, siseando y latiendo con una vida espantosa mientras se unía al suelo y avanzaba. Burbujeó hacia la luz. Un conjunto de gemelos unidos de pesadilla. Dos entidades andróginas separadas se fundieron. Apéndices que comenzaban donde otros terminaban. Restos de cara en todos los lugares equivocados. Globos oculares y narices y bocas todos esparcidos por su forma abultada y carnosa. Era una pesadilla de industria terrible. Y su cabeza, al igual que la de una araña, era bulbosa y verdaderamente atroz. Parches de pelo daban textura a su cuero cabelludo abultado sobre filas de globos oculares y una boca ancha de gruesos dientes de afeitar. Sammy se giró, gritó y retrocedió. Fue instintivo, un solo movimiento fuera de lugar que la envió al espacio vacío. Se acercó a mí, sus dedos rozaron mi brazo mientras emitía un no de sorpresa. Luego se fue, cayendo en picado al mar de almas, tragada por la masa de cuerpos olvidados. Escuché su chillido, la escuché gemir de agonía brillante mientras esas cosas la destrozaban miembro por miembro, desarmándola como un niño malvado con una mosca aturdida. Luego miré hacia arriba y una masa carnosa de dientes, ojos y odio estaba sobre mí. La araña de carne me arrastró a la oscuridad. Me desperté en una telaraña bíblica con el hedor a muerte. Era un lugar oscuro y pegajoso, caliente con un hedor a cosas muertas. El olor inundó mis pulmones, quemó mi nariz y mis ojos. Miré a mi alrededor, mis ojos se ajustaron a la neblina lúgubre. Había perdido mi linterna frontal. La red blanca y fibrosa se resolvió en la oscuridad, estirándose de un lado a otro como una obra maestra entrópica. Todo ello aparentemente aleatorio y extrañamente hermoso en su precisión. Un tapiz increíble de naturaleza psicótica. Masivos bultos de capullos texturizaban el espacio, dispersos por todo el nido como bellas durmientes. Eran presas, y yo también. No podía moverme. Estaba fundido a una pared de telaraña por un chorro de fibra, no del todo en un capullo, pero aprisionado en una camisa de fuerza de hilo espantoso.
Traté de gritar, pero mi boca estaba amordazada con un jirón de telaraña. Emite un grito bajo y ahogado, el sonido de la desesperación. Entonces, toda la formación comenzó a temblar con una vibración baja. Escuché un siseo tenso, vi una forma oscura pasar rápidamente. La araña de carne montó el capullo más cercano y lo destrozó con sus horribles brazos parecidos a los humanos, estirando su cabeza abultada para succionar carne del hueso. Escuché sorbos congestionados, cosas desgarrándose, carne y huesos rompiéndose. Se estaba alimentando, y vendría por mí después. Lentamente comencé a luchar, tratando de aflojar mis ataduras, pero se mantuvieron firmes. Sentí algo firme en mi bolsillo trasero. Lo palpé desesperadamente. La navaja suiza. La saqué la hoja mientras el ruido de la alimentación disminuía, mientras la horrible araña de carne saciaba su apetito de una de sus víctimas. Deslicé la hoja oxidada a través de la telaraña y comencé a cortar. Era como cortar a través de un lienzo. La telaraña detrás de mí instantáneamente comenzó a aflojarse, partiéndose, perdiendo sus tensores. ¡Oh Dios! ¡Oh no! La araña de carne se lanzó, empapada en sangre aún caliente, moviéndose con una velocidad deliberada que solo se le concede a los bichos espeluznantes. Venía por mí, brazos y piernas bombeando, su forma deforme palpitando con un calor terrible. Trabajé la navaja suiza más fuerte, más rápido, cortando ciegamente, destrozando la telaraña que me mantenía cautivo. Y podía olerlo. ¡Oh Dios! La antigua podredumbre de las cosas muertas, descompuestas y el odio. Y estaba aquí. ¡Oh Dios! Estaba aquí. La araña de carne se lanzó. Durante un instante aterrador, todo lo que vi fueron ojos y dientes. Había una inteligencia horrible en esos ojos. Una astucia terrible que me recordaba mucho a la mirada de ojos muertos de los asesinos en serie en la corte. Entonces la telaraña se partió debajo de mí y caí. Un segundo más y habría sido carne muerta. En cambio, estaba cayendo en picado como una piedra, el suelo negro y sólido y corriendo hacia mí. Se estrelló contra mí como un tren de carga y me derrumbé como un pájaro. No era suelo sólido. Era una furiosa corriente de agua. Un río caía y se alzaba a través de un cañón rocoso. Los rápidos burbujearon como un perro rabioso, agitándome como una muñeca de trapo en las manos de un mocoso. Me rompí de un lado a otro, golpeando mis brazos y piernas y sesos contra salientes de roca que parecían morderme. El agua que tenía un sabor a gasolina podrida y los miles de muertos que se habían arrastrado se inundaron en mi boca, llenaron mis pulmones. Me ahogué y luché y caí río abajo. Hasta que la negrura se expandió. Me desperté en una tubería de drenaje con la primera luz del amanecer. Pintó formas extrañas en el orificio de concreto curvo en el que fui entregado. Me doblé y vomité un rocío de agua caliente. Un delgado hilo corrió desde la oscuridad de la tubería, pasando por mis manos, el cabello me lavó con sobriedad. Esa oscuridad me repelió, hizo que mi piel me doliera y se arrastrara con náuseas. Me tambaleé hacia la luz, me abrí camino hacia una orilla rocosa. Las gaviotas graznaban enojadas, peleando por un trozo de carne en la playa. Las otras aves marinas se retorcían a través del aire neblinoso sobre aguas grises. El océano se agitaba a mis pies. Miré al cielo y lloré. Un camionero me encontró cojeando por la carretera como un perro maltratado. No me encogí cuando me arrastró al coche. Me derrumbé sin fuerzas en sus brazos y me dejé llevar. Me llevó al hospital más cercano. Descubrí que estaba a 80 millas de la casa de la abuela. Ahora estoy en un lugar blanco y estéril. Un hospital que me recuerda mucho a esa pesadilla subterránea de cosas que nunca deberían ver la luz del día. Comencé este relato con la esperanza de que me traería paz, con la esperanza de que me ayudaría a aceptar el trauma que enfrenté. No ha ayudado en absoluto. La policía todavía está buscando la escotilla y el cuerpo de Sammy. Han pasado 2 días y no han encontrado ninguno. Esperaba que la normalidad regresara, que quemara las pesadillas que me han perseguido desde que regresé. Pero no ha sido así. Cuando cierro los ojos, veo cosas. Cosas que había visto por el rabillo del ojo en esas habitaciones acolchadas.
Horrores indecibles que no pertenecen a este mundo, sino a un lugar mucho más allá de él. Dios los salve. Es una frase vacía, pero es todo lo que puedo ofrecer. Dios los salve.